Cuando ocurrió, experimenté una sensación imposible de describir con palabras. Era una mezcla de asombro profundo y un miedo paralizante. No lograba entender cómo algo tan extraordinario podía estar sucediéndome a mí. Mi sorpresa no tenía límites, porque lo que vi y en lo que me convertí desafiaba toda lógica. Sin embargo, todo era completamente real, y al comprenderlo en su totalidad, sentí un escalofrío de terror recorrerme. De repente, sin una explicación clara, me di cuenta de que me había vuelto invisible para los demás. Al mismo tiempo, vi mi propio cuerpo recostado en la cama, inmóvil y sin signos de vida. Fue entonces cuando ocurrió algo completamente inesperado, algo que nunca podría haber imaginado. Así da inicio uno de los mensajes más impresionantes provenientes del más allá, enviados por un hombre llamado Robert Benson. Estas comunicaciones, repletas de detalles cautivadores sobre el funcionamiento de la vida después de la muerte, fueron documentadas con esmero. La historia de estos mensajes se remonta a 1909, cuando Benson entabló amistad con un escritor llamado Anthony Borgia. Robert y Anthony desarrollaron una conexión profunda, aunque su relación fue breve, ya que Benson falleció tan solo 5 años después, a los 42 años. La muerte de su amigo impactó profundamente a Anthony, quien a menudo se preguntaba dónde estaría Robert en ese momento. Desde niño, Borgia había mostrado una extraordinaria habilidad mediúmnica, y no pasó mucho tiempo antes de que empezara a recibir mensajes del más allá, provenientes directamente de Benson. Por medio de estas comunicaciones, Benson ofreció un conocimiento detallado sobre lo que ocurre cuando una persona deja atrás el mundo físico. Narró con precisión su propia transición al más allá y compartió cómo vivió sus últimos días en la Tierra. Benson describió que, al acercarse el final, no experimentó miedo, sino un cansancio constante acompañado de una creciente curiosidad por lo que estaba por venir. En mis últimos días, explicaba Benson, sentía un sueño incesante, como si mi conciencia estuviera descendiendo hacia algún lugar desconocido. No había dolor, solo una sensación peculiar de paz. Un día, sintió un impulso incontrolable de ponerse de pie. Para su sorpresa, lo logró sin esfuerzo, a pesar de la debilidad que le había dejado su enfermedad. En ese instante, se dio cuenta de algo desconcertante. Los familiares presentes en la habitación no parecían notarlo. Al volverse, vio su propio cuerpo acostado en la cama. Fue un momento escalofriante, confesó Benson. Entendí de inmediato lo que había ocurrido. Había muerto. Sin embargo, mi existencia no había llegado a su fin. Me sentía más vivo que nunca, y mi enfermedad ya no estaba presente. Este relato es solo el inicio de los mensajes que Robert Benson compartió desde el más allá. A través de Anthony Borgia, reveló información fascinante sobre lo que ocurre después de la muerte, ofreciendo una perspectiva que ha capturado la atención y tocado el corazón de quienes buscan comprender el enigma de la existencia más allá del plano terrenal. Tan pronto como la certeza de que mi tiempo en la Tierra había llegado a su fin se hizo más clara en mi mente, sentí la presencia de mi amigo Edwin, quien había partido hacia el otro mundo algunos años antes. Me recibió con una cálida bienvenida y me invitó a acompañarlo en un viaje hacia el más allá. Con una sonrisa tranquilizadora, me sugirió que tomara su mano, que no sintiera miedo y que, si lo prefería, cerrara los ojos para que la experiencia resultara más fácil. Decidí confiar en él, cerré los ojos y dejé todo en sus manos. Tan pronto como tomé su mano, una leve sensación de flotación me envolvió, como si estuviera soñando. Sin embargo, todo era completamente real. Para mi sorpresa, en ningún momento sentí temor. Nos desplazábamos cada vez más rápido, atravesando distintos planos de existencia. Con cada transición, notaba cambios en el ambiente. Primero, el espacio se tornaba frío, y luego, cálido. Aunque ya no poseía un cuerpo físico, mi alma parecía capaz de percibir estas diferencias de una forma única, no física, sino más bien mental. Es interesante, porque incluso en la Tierra distinguimos entre el calor corporal y la calidez emocional del corazón, por lo que no resultaba tan extraño experimentar algo similar en el otro mundo. Cuando finalmente nos detuvimos, me encontré en un lugar asombroso. Ante mí había una casa que, a primera vista, se parecía mucho a la que había habitado en la Tierra. Sin embargo, había una diferencia evidente. Esta versión estaba completamente renovada, embellecida y rodeada de un jardín deslumbrante. Este jardín era muy diferente a cualquier otro que hubiera conocido en vida.
Ya no había maleza ni ramas desordenadas. En su lugar, todo estaba decorado con una abundancia de flores magníficas que irradiaban colores y formas extraordinarias. Lo que realmente captó mi atención no fueron solo las flores en sí, sino la impresionante diversidad y riqueza de sus colores, cada uno más asombroso que el anterior. Al acercarme a una de ellas, pude percibir una energía vibrante que parecía emanar de su interior, una corriente de vitalidad infinita que fluía hacia mí. Era como si las flores comunicaran un mensaje a través de un lenguaje musical, generando una armonía suave y perfecta que impregnaba todo el lugar. Intrigado por este espectáculo, le pregunté a Edwin quién había creado un jardín tan maravilloso. Su respuesta me dejó sorprendido. Esta casa y todo lo que la rodea son el resultado de lo que tú mismo construiste durante tu vida terrenal. Aquí, cada persona recibe exactamente lo que ha ganado. El cielo y el infierno no son lugares externos, sino estados que cada uno crea para sí mismo. Lo que ves aquí es una extensión de tus verdaderas acciones y cualidades. Edwin explicó que, en el más allá, muchas personas que en vida disfrutaban de actividades como la jardinería continúan cultivando esa pasión, cuidando espacios similares a este. Del mismo modo, otras ocupaciones humanas pueden perpetuarse en el plano espiritual, reflejando los intereses y talentos que cada alma tenía en la tierra. Mientras asimilaba todo esto, sentí que mi transición del plano físico al espiritual se volvía cada vez más completa. No experimenté fatiga ni debilidad, al contrario, mi conciencia comenzó a sumergirse en una serenidad y una paz imposibles de describir con palabras. El guía sugirió a Benson que tomara un descanso, y él aceptó la recomendación. Al despertar, se sintió lleno de energía y vitalidad como nunca antes. Apenas recobró la conciencia, pensó en Edwin, y en cuestión de segundos, su amigo apareció junto a él. Benson quedó asombrado por la rapidez con la que Edwin llegó, y en ese momento comprendió que, en el más allá, las almas pueden desplazarse a la velocidad del pensamiento. Edwin sugirió a Robert que hicieran un breve recorrido por el lugar donde se encontraba después de su muerte. Este territorio lo llamamos la ciudad, explicó Edwin. En una de las áreas de la ciudad, Robert observó a personas que parecían estar en un descanso profundo. Edwin le aclaró que esas almas pertenecían a individuos que, durante su vida en la Tierra, habían padecido enfermedades prolongadas o dolencias físicas. Al fallecer, el agotamiento mental causado por tanto sufrimiento dejó una marca en sus cuerpos espirituales, lo que explicaba su estado actual de recuperación. Estas almas, explicó Edwin, necesitan un descanso profundo para recuperarse. Aquí pasan por un proceso de regeneración antes de estar listas para continuar su camino. Para darle una mejor perspectiva del lugar, Edwin llevó a Robert a la cima de una colina. Desde allí, se desplegó un paisaje impresionante ante ellos. Podían ver vastas extensiones de terreno, ciudades con imponentes construcciones y pequeñas aldeas. El panorama parecía extenderse infinitamente. Intrigado, Robert preguntó cómo era posible que existiera tanta variedad. Edwin respondió, aquí, al igual que en la Tierra, las personas tienen diferentes preferencias. Algunos prefieren vivir en ciudades, otros prefieren áreas rurales, y hay quienes disfrutan de ambas. En este mundo, todo puede materializarse mediante la fuerza del pensamiento. Cada alma crea su entorno en función de sus deseos y necesidades. Robert empezó a entender que la vida en el más allá podía asemejarse a mudarse a un país desconocido. Había elementos que resultaban familiares, pero otros eran completamente nuevos y distintos. Edwin también le explicó algo que llamó particularmente la atención de Benson: ¿por qué tantas personas en el mundo espiritual parecían más jóvenes de lo que eran al momento de su fallecimiento? Aquí existe una regla, explicó Edwin. A medida que avanzamos espiritualmente, dejamos atrás las cargas externas. Nuestra apariencia comienza a reflejar nuestra verdadera esencia y el nivel de desarrollo que hemos alcanzado. Por eso, muchos recuperan el vigor y la energía que tenían en su juventud. En el plano espiritual, los signos de envejecimiento que conocemos en la vida terrenal desaparecen. Las arrugas que el tiempo y las preocupaciones dejaron en nuestros rostros se desvanecen, al igual que otras marcas acumuladas a lo largo de los años. Nuestra apariencia se rejuvenece, mientras que nuestra sabiduría y profundidad espiritual se intensifican. Sin embargo, esto no implica que volvamos a ser completamente jóvenes ni que perdamos nuestras características únicas.
Tal cosa resultaría en una monotonía abrumadora. Más bien, nuestra apariencia está influenciada por la edad que teníamos al momento de nuestra transición al mundo espiritual y por cómo nos percibimos en el punto de mayor plenitud de nuestra vida. Generalmente, las almas eligen una apariencia que refleja su idea personal del inicio brillante o amanecer de su existencia. Durante su exploración de otra esfera de existencia, Robert Benson caminó junto a su guía, Edwin, por un sendero que bordeaba un arroyo de aguas completamente transparentes. La luz de un sol divino iluminaba el agua, haciéndola brillar con una claridad impresionante, mientras emitía suaves tonos musicales que se entrelazaban en una melodía armoniosa y envolvente. Intrigado, Benson se acercó al arroyo y decidió tocar el agua. Al sumergir su mano, esperaba sentir una temperatura helada, pero, para su sorpresa, el agua era cálida y emitía una energía revitalizante. Edwin le explicó que ese contacto lo había cargado con una nueva fuerza. El próximo destino de Benson fue un lugar que él describió como el hogar de la ciencia. Allí se encontró con numerosos científicos cuyos nombres le resultaban familiares de su vida terrenal. Edwin le explicó que, tras cruzar al mundo espiritual, estos científicos continuaban trabajando en sus investigaciones, aunque lo hacían de una manera completamente diferente a como lo hacían en la Tierra. En este lugar, explicó Edwin, las invenciones no están destinadas a resolver problemas prácticos como ocurre en la Tierra. No necesitamos aumentar nuestra velocidad, ya que nos desplazamos mediante el pensamiento. Tampoco hay necesidad de armas, porque aquí no existe nada que temer ni proteger. En este mundo, todo lo necesario para una vida segura y cómoda ya está disponible. El propósito principal de las invenciones aquí es explorar y desvelar los secretos del universo. En sus comunicaciones desde el más allá, Benson también destacó que la música desempeña un papel fundamental en el mundo espiritual. Existen grandes palacios dedicados exclusivamente a su estudio, creación y perfeccionamiento. Las almas que residen en esos lugares trabajan en el desarrollo de diferentes géneros musicales, ya que la música potencia la sensibilidad hacia los aspectos espirituales del otro mundo. En un principio, Benson pensó que este nuevo mundo no tenía límites, pero Edwin le aclaró que el plano espiritual también está delimitado. Está compuesto por diversas esferas dispuestas en círculos concéntricos alrededor de la Tierra, explicó Edwin. Aunque estos círculos parecen extenderse hacia el infinito, cada esfera es imperceptible para quienes habitan los niveles inferiores. Sin embargo, quienes descienden pueden notar cómo el entorno se degrada de manera progresiva, transformándose de paisajes bellos en terrenos áridos y desolados. Al ascender, ocurre lo opuesto. El entorno se vuelve más sutil y perfecto, continuó Edwin, creando una barrera natural que solo pueden superar aquellos que han alcanzado un desarrollo espiritual suficiente para convertirse en habitantes de las esferas superiores. El guía de Benson le explicó todo esto y lo animó a explorar una esfera inferior conocida como la región de la oscuridad. Estas esferas están fuertemente vinculadas a la Tierra y, en su nivel más bajo, incluso llegan a fusionarse con ella. Cuando Robert Benson llegó a este lugar, sintió un escalofrío inmediato. El entorno era frío y húmedo, completamente desprovisto de luz. Todo a su alrededor carecía de color, y el aire estaba impregnado de un hedor nauseabundo, semejante al olor de carne en descomposición. En sus mensajes desde el más allá, Benson comentó que, si las personas en la Tierra supieran cuántos personajes históricos se encuentran en estas esferas inferiores, quedarían profundamente conmocionadas. Incluso se encontró con almas de personas que, durante su vida, estaban convencidas de que llevaban una existencia intachable. Sin embargo, su perfección era superficial, en su interior seguían siendo profundamente egoístas. Según Benson, no importa cuántas acciones aparentemente buenas realice alguien si están motivadas por intereses personales o vanidad. En ese caso, no son auténticas buenas acciones, y esas almas, inevitablemente, terminarán en la región de las tinieblas. Benson también comentó que muchas personas en la Tierra creen que el mundo terrenal y el espiritual son completamente independientes, como si fueran dos planetas separados sin conexión entre sí. No obstante, aclaró que existe una comunicación constante entre ambos planos. Las almas en el mundo espiritual tienen pleno conocimiento de lo que ocurre en la Tierra, algo que Benson subrayó repetidamente en sus mensajes desde el más allá. En cuanto al tiempo y el espacio, Benson señaló que ambos están presentes en el mundo espiritual, aunque su naturaleza es distinta. En la Tierra,
El tiempo está determinado por la rotación del planeta y su órbita alrededor del Sol, lo que da lugar a los ciclos del día, la noche y las estaciones. Los relojes y calendarios nos ofrecen una manera constante de medirlo. Sin embargo, en el mundo espiritual no existen relojes ni dispositivos mecánicos para registrar el paso del tiempo. Allí, el tiempo no sigue un patrón cíclico, sino que fluye de forma continua. Benson explicó: en el plano espiritual, el tiempo y el espacio son reales, pero operan en una dimensión diferente a la terrenal. Cada alma se dirige hacia la esfera para la cual se preparó durante su vida en la Tierra. Es allí donde cosechamos los resultados de las semillas que sembramos en el mundo material. En las esferas inferiores, Benson observó almas atrapadas en cuerpos deformados y desagradables. Los sonidos que resonaban a su alrededor se asemejaban a los gritos de personas en agonía. Según su relato, este estado puede prolongarse por mucho tiempo, hasta que el alma, mediante su propia voluntad y esfuerzo, decida iniciar un proceso de renovación espiritual. Al compartir su experiencia personal, Benson describió lo asombroso que era convertirse en un habitante permanente del mundo espiritual. No importa cuánto leas o escuches sobre la vida después de la muerte, afirmó. Cada alma se enfrentará a innumerables sorpresas. Intentar describir este mundo usando términos terrenales es extremadamente difícil. Incluso si imaginas la mayor belleza que hayas visto en la Tierra y la multiplicas por 100, aún estarías lejos de captar la verdadera esencia de lo que existe aquí. Benson destacó un punto fundamental: el rol o estatus que una persona tuvo durante su vida en la Tierra carece de relevancia en el mundo espiritual. Los logros materiales o sociales no tienen ningún peso aquí. En este plano, únicamente el desarrollo espiritual define quién es un alma y cuál será su destino. Benson destacó un punto fundamental: el rol o estatus que una persona tuvo durante su vida en la Tierra carece de relevancia en el mundo espiritual. Los logros materiales o sociales no tienen ningún peso aquí. En este plano, únicamente el desarrollo espiritual define quién es un alma y cuál será su destino. Estaba tan impactada por lo que presenció en el otro mundo que, por primera vez en su vida, le resultaba imposible creerlo. ¿Qué está ocurriendo?, parecía preguntarse. Frances Banks, una monja extraordinaria, había consagrado su existencia a prepararse para la verdad espiritual que, según pensaba, esperaba a las almas más allá de la vida terrenal. Sin embargo, lo que descubrió al cruzar esa frontera la dejó tan atónita que decidió algo inusual: compartir su experiencia desde el más allá, sin importar los obstáculos. Frances anhelaba que las personas en la Tierra comprendieran que la vida después de la muerte era radicalmente distinta a lo que se les había enseñado. En el otro lado, el sol no se pone como imaginamos, decía en sus mensajes, aclarando que no se trataba de falsedades, sino de limitaciones en nuestra percepción humana. Para muchos, estos detalles eran desconcertantes, incluso aterradores. Pero lo más sorprendente de sus revelaciones fue su declaración de que el cielo y el infierno eran completamente diferentes de las ideas que comúnmente tenemos sobre ellos. Frances Banks, una monja comprometida que dedicó su vida al servicio del Señor y a su propio crecimiento espiritual, falleció en 1965. Sin embargo, aproximadamente 18 meses después de su muerte, comenzaron a surgir mensajes de ella a través de su amiga Helen Gris. Helen, completamente desconcertada, empezó a recibir estas comunicaciones a pesar de no haber demostrado antes ninguna habilidad mediúmnica ni interés en prácticas relacionadas con el espiritismo. Curiosamente, Frances, en vida, había rechazado de manera categórica estas actividades, pero logró establecer un vínculo con Helen desde el otro lado, probablemente debido a la fuerte amistad y confianza que compartían. Lo que hacía que estas comunicaciones fueran particularmente impactantes era la valentía espiritual que siempre había definido a Frances. Gracias a la fortaleza de su espíritu, pudo atravesar la barrera que separa nuestro mundo del plano astral. En sus mensajes, Frances confesó que, al cruzar al otro lado, se encontró con una realidad que no tenía nada que ver con lo que había anticipado. Desde pequeña, había escuchado historias sobre cómo, al morir, el alma de cada persona sería llevada ante el trono de Dios, rodeada de ángeles, para recibir su juicio. Sin embargo, lo que experimentó fue completamente distinto. El relato de Frances Banks no solo pone en cuestión nuestras ideas convencionales sobre el cielo y el infierno, sino que también nos invita a reflexionar profundamente sobre la esencia de la vida después de la muerte.
¿Qué es lo que realmente nos espera al otro lado? Según Frances, la verdad es mucho más compleja de lo que imaginamos, y entenderla podría ayudarnos a evitar sufrimientos innecesarios durante nuestra transición hacia esa nueva existencia. Esto es lo que Frances Banks compartió desde el otro lado. Pensaba que al terminar mi vida terrenal enfrentaría un juicio estricto, tal como siempre se nos ha enseñado. Pero la realidad fue completamente diferente. Lo primero que apareció ante mí fueron dos senderos, o más exactamente, dos versiones de mi vida. La primera representaba lo que debería haber sido, mi mejor versión, aquello para lo que fui diseñada y el destino perfecto que Dios había preparado para mí. La segunda mostraba mi vida tal como realmente la viví. Estas dos líneas se desplegaron ante mí como si fueran libros abiertos, permitiéndome examinar cada detalle de ambas. El núcleo de esta experiencia radicaba en que mi alma tenía la capacidad de comparar estas dos versiones, el propósito con el que fui enviada al mundo terrenal y lo que finalmente logré alcanzar. Fue un instante de claridad dolorosa. Al contrastar mi vida real con el plan perfecto del Creador, me invadió un profundo pesar al darme cuenta de que solo había cumplido de manera parcial el propósito divino para mi existencia. Gran parte de lo que no conseguí alcanzar fue consecuencia de mi propia pereza, mi falta de valentía y mi tendencia a sucumbir a las tentaciones. Reconocí mis fallos y los pecados que había cometido, y cada uno de ellos se presentó ante mí con una honestidad implacable. No había forma de ocultarlos ni de escapar. Todo lo que hice, junto con las justificaciones que utilicé, quedó expuesto en toda su crudeza. En el plano espiritual, no es posible engañarse a uno mismo. Allí prevalece una claridad absoluta que elimina cualquier posibilidad de autoengaño. Aquellos que, durante su vida terrenal, se negaron a enfrentar sus defectos o traicionaron su lado luminoso en favor de la oscuridad, experimentan un sufrimiento intenso al llegar al otro mundo. No logran encontrar paz interior porque el peso de sus errores y malas acciones los abruma, bloqueando su avance hacia esferas superiores. Cuanto más nos alejamos de las leyes divinas en nuestra vida terrenal, más profundo será nuestro sufrimiento en el más allá. Frances Banks fue enfática en sus mensajes. No existe un juicio final llevado a cabo por un señor o una figura divina. No hay jueces externos, afirmó. Somos nosotros mismos quienes nos juzgamos a través de nuestra propia honestidad. El infierno no es un lugar físico, sino un estado del alma. Si alguien está lleno de oscuridad, incluso en un entorno celestial experimentará el tormento de su propia mente. Frances destacó que cada individuo es juzgado únicamente por su conciencia, de la cual nadie puede escapar. Yo misma fui mi acusadora, confesó. Ese instante en el que te enfrentas a la verdad es inevitable. No hay manera de evitar este juicio. Nadie puede ser juez de otro, solo tú puedes juzgarte al enfrentarte a la realidad de quien eres en esencia. Para muchas personas, enfrentarse a su propia honestidad resulta profundamente doloroso. Frances Banks describió este proceso como un crisol de verdad, un momento en el que se debe confrontar y aceptar todo lo que uno es y ha hecho. Según ella, este juicio interno representa uno de los retos más difíciles que enfrenta el alma después de la muerte. Frances avanzó hacia un nuevo nivel de existencia, un lugar que ella llamó casa de descanso. Sin embargo, no permaneció allí mucho tiempo. Después de esa breve pausa, se encontró ante una decisión crucial: elegir a qué actividad dedicaría su nueva vida en el otro mundo. Al igual que en su vida terrenal, Frances encontró su propósito en servir a los demás. Decidió ayudar a las almas atrapadas en lo que ella describía como la tierra de la oscuridad, una región donde los espíritus espiritualmente caídos no podían ascender a las esferas superiores de existencia. En términos simples, era el lugar destinado a los pecadores. En sus comunicaciones desde el otro lado, Frances describió esta región como un Adán para el espíritu y la mente de quienes la habitaban. Allí se encontraban almas que no habían buscado arrepentimiento y que, de alguna manera, continuaban viviendo como lo hacían en la tierra, aunque en circunstancias completamente diferentes. Si bien ya no podían realizar actos malvados, tampoco lograban liberarse de sus deseos egoístas, lo que les generaba un gran sufrimiento interno. Frances enfatizó que este sufrimiento no estaba vinculado a la voluntad de Dios. Cada alma crea su propio destino a través de las decisiones que toma, y el sufrimiento que experimentan es simplemente el resultado de esas elecciones. Para ilustrarlo, la monja ofreció un ejemplo claro.
Es como si cada día camináramos hacia un volcán en erupción, metiéramos la mano en sus llamas y luego nos preguntáramos por qué terminamos quemados. Muchas almas no comprenden las consecuencias de sus actos y culpan a Dios por su situación. De este modo, se hunden aún más profundamente en su propio infierno. Por otro lado, hay quienes tienen plena conciencia de dónde se encuentran y de las acciones que los llevaron allí, pero no muestran interés alguno en cambiar. Estas almas, según Frances, están tan profundamente afectadas por el pecado que necesitarán un largo tiempo para liberarse de la oscuridad que ha contaminado su esencia. Frances Banks explicó que, al optar por un camino de servicio en el más allá, con frecuencia debe descender a las regiones más sombrías de los niveles inferiores para asistir a las almas que sufren. Su misión es guiarlas hacia la luz y despertar en ellas el anhelo de redimirse. Según Frances, ninguna alma está destinada a permanecer en la oscuridad para siempre. Sin embargo, para salir de allí, cada alma debe cumplir 3 requisitos esenciales. Reconocer sus propios errores. Cultivar un deseo genuino de corregirlos. Comprometerse a ayudar a otras almas a avanzar. Frances veía este proceso como algo razonable y equitativo. Aquellos que afectaron negativamente el bienestar de otros en la vida terrenal ahora tienen la responsabilidad de ayudar a otros a encontrar su redención, solía decir. 1 año y medio después de su fallecimiento, Frances compartió que, gracias a su inquebrantable dedicación al servicio en el más allá, había obtenido el derecho a ascender a un nivel superior del plano espiritual. Según describió, este nuevo nivel era aún más hermoso que todo lo que había conocido durante su juventud en la Tierra. Nay no ofreció muchos detalles sobre la vida de M, pero mencionó algo asombroso: ahora su cuerpo está formado completamente de luz. También añadió que, durante su tiempo en el otro mundo, había adquirido un entendimiento más profundo de su estado de conciencia. Frances Banks explicó que, en el más allá, no solo elegimos un lugar para nuestra existencia, sino que también determinamos la forma de nuestro cuerpo espiritual. Frances explicó con mayor detalle: accedemos a esta forma al modificar el estado de nuestra conciencia. Sin embargo, aún tengo mucho que aprender en los niveles superiores. También admitió que a menudo se hacía una pregunta recurrente: ¿dónde se encuentra Dios? La respuesta que recibía era siempre la misma: incluso desde estas esferas, Él permanece distante. No podemos percibirlo todavía porque no estamos listos para ello, pero estamos avanzando en ese camino. Helen Gris, la amiga que sirvió como canal para los mensajes de Frances Banks desde el más allá, anunció que ya no recibiría más comunicaciones. Frances había ascendido a esferas más elevadas del mundo espiritual, desde donde establecer contacto con el plano terrenal resulta casi imposible. Además, según Helen, Frances había perdido el interés por los asuntos de la vida en la Tierra. A pesar de ello, Frances nos dejó valiosas enseñanzas sobre el destino continuo de las almas y profundas reflexiones acerca de lo que enfrentaremos al completar nuestro recorrido terrenal. Si lo que compartió desde el otro lado es cierto, muchos de nosotros deberíamos prepararnos mejor para que la transición a ese mundo no sea un impacto negativo, sino simplemente una etapa más en nuestro viaje hacia la eternidad.